Mi nombre es Nelly Prigorán, soy investigadora del CELARC y en esta jornada de la institución quiero presentar mi trabajo, mis adelantos de mi investigación con el nombre, por ahora también es un nombre de trabajo, política, pospolítica y el nihilismo político. Antes de comenzar, quiero comentarles que existen distintas aproximaciones y definiciones de qué es la política. Pero todas esas aproximaciones, definiciones, se basan sobre lo fundamental de la actividad política y lo llaman lo político. Nosotros podemos aislar tres distintas formas de aproximación a lo político que dominan, digamos, de esta manera la teoría y la filosofía política. Desde luego, la primera definición es de Carl Schmitt, es la relación amigo-enemigo, así él lo entiende lo político. También está una definición de Hannah Arendt, que es una relación entre los distintos y plurales en el espacio público. Y una tercera definición es de Junger Habermas, que es una relación de acción comunicativa. Como pueden ver, cualquiera que fuese la definición, lo importante en lo político son las relaciones, es decir, aquella actividad de mutuo reconocimiento, incluso reconocimiento como amigo o enemigo, existen relaciones. Pues bien, yo quería comentarles que uh, En, eh, en todos estos ya van años de lo que está sucediendo la pandemia de COVID-19, tenía una cierta intuición que los fenómenos políticos como totalitarismo, consenso, y esto es lo que estamos llamando encierro pandémico. Tengo la intuición que a todos esos tres fenómenos subyace un fundamento común. Quiero comentarles que yo hace un tiempo, hace no poco, estaba trabajando el fundamento del totalitarismo, llamo en este sentido totalitarismo todas las dictaduras de todas las cortes ideológicos, organizativos, incluso ubicados temporalmente. Y yo trabajé este fundamento y lo llamé el nihilismo político. Mi intuición dice que ese mismo nihilismo político subyace tanto al consenso político como al encierro pandémico. Entonces, ¿cómo defino yo nihilismo político? Es un proceso que tiende a totalizar todos los espacios, imponiendo el diagrama de tensión antagónica en todas las esferas de la sociedad. Se revela en primera instancia en el espacio público, donde traza relaciones políticas polarizantes que divienen en la negación absoluta del otro y su reducción y aniquilación moral y simbólica. Sin embargo, procurando su existencia, fundamento de su propia legitimidad. La expresión extrema del nihilismo político es el campo de George Agamben o el meridiano cero de Ernst Junger, donde la política se encuentra en su punto muerto y el poder se encarga de administrar la nuda vida, una vida
que se encuentra en el umbral entre lo humano y lo no humano, incluida solo por su exclusión, es decir, exceptuada absolutamente de la existencia política. Ah, pues en 1995 sale el texto de Jacques Rancière, El desacuerdo, política y filosofía, en el que el autor critica las teorías relacionadas con la política del consenso y la política en la era de la pospolítica, que tomó fuerza en el pensamiento occidental tras la desintegración de la Unión Soviética. En el último capítulo de este libro, el autor resume su reflexión sobre la necesidad de existencia de subjetivación singularizada en la política, que participa en la partición de partes, aún siendo sin parte. Eso quiere decir la necesidad de participar en las relaciones políticas de aquellos quienes estaban excluidas de ellas por cualquier motivo. De lo contrario, advierte el autor, el excluido se convierte en víctima, figura última de quien está excluido del logos, mundo munido únicamente a la voz que expresa la queja monótona, la queja sobre el sufrimiento desnudo, que la saturación la hace inaudible. Las consecuencias de esta exclusión es una deshumanización involuntaria no solo de la víctima, sino también del verdugo, al que se convierte en la figura de un monstruo que deshumaniza a su víctima y a sí mismo en el mismo acto. La sociedad deshumanizada es el rostro sombrío de un idilio de consenso, que reduce las relaciones políticas al meridiano cero, convirtiéndose como la administración de la vida social de un conjunto de individuos. Es decir, esto no se puede llamar una sociedad, sino un conjunto de individuos. Rancière compara el rostro sombrío de idilio de consenso con la voluntad colectiva planificada de Estado, persiguiendo una política de hegemonía ideológica, estableciendo paralelismo entre la política de la pospolítica y la política de consenso con la política del régimen nazi en Alemania. Para el autor, esos dos fenómenos son los reversos de un mismo fenómeno. Sin embargo, las formas y mecanismos del poder aplicado en la política interna de la Alemania nazi no fueron exclusivos en la historia. Se dieron antes, después y ciertamente durante el régimen nacionalsocialista. En algunos de los ejemplos más significativos podrían ser en la historia moderna, desde luego, son la era del terror durante la Revolución Francesa, el bolchevismo y el estalinismo en Rusia, el régimen de Pol Pot y el genocidio que tuvo lugar en Ruanda. Pues Rancière titula este capítulo como la política en la era del nihilismo. Pues también unos años más tarde, en 2008, bajo la dirección de Roberto Espósito, Carlos Cali y Vincenzo Vitello, también se publica una colección de textos titulado Nihilismo y Política,
que también tenía por su, digamos, tarea de revisar todas esas políticas que se estaban dándose en los finales del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI. En esta compilación participaron autores tan importantes como Jean-Luc Nancy. Está incluido uno de los textos de Leo Strauss y desde luego los propios compiladores. En esta colección los autores desde tres posiciones diferentes, primeramente teórica, histórico-conceptual y teológica, reflexionan sobre el nihilismo y la política, a partir de la intuición enigmática de Walter Benjamin, para quien el nihilismo es el método de la acción política global del futuro. Pues bien, mientras tanto, si el derrumbe de la Unión Soviética contribuyó a la difusión de las ideas de consenso, de las teorías de Habermas y Rawls, las derrumbes de las Torres Gemelas en Estados Unidos devolvió al mundo al viejo paradigma de lo político como relación amigo-enemigo de Carl Schmitt, pero ahora a escala global, superando con creces los enfrentamientos pasados entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El concepto de enemigo se volvió ciertamente vago, ya que podía ser un país, una religión y sus ramificaciones, o un grupo de personas, o solo una persona, un individuo. La imprecisión del enemigo impulsó la imprecisión de las formas para enfrentarlo y la creación de zonas al margen de la ley y desde luego la política al borde del meridiano cero. Hoy, sin embargo, el planeta enfrenta otro evento que vuelve a sacudir los cimientos de la acción política, la pandemia del virus COVID-19. La pandemia del coronavirus en todas sus variantes no solo ha cobrado millones de vidas, sino ha transformado y ha cambiado las relaciones sociales, las costumbres, los hábitos y de manera muy particular modificó el sentido último de lo social, cultural y desde luego de lo político. La idea de lo sanitario, o mejor dicho, el fundamento del sentido de lo sanitario, ha captado a la sociedad de forma absoluta, universal y de manera global. El mundo se ha convertido en un enorme hospital global de Michel Foucault, con todas las reglas y normas de disciplinamiento. La preocupación por este fenómeno, o más bien del límite que presagia este fenómeno, ha sido expresado por pensadores contemporáneos más importantes, como George Agamben, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy, entre tantos otros. En última instancia, la pandemia no es solo un problema médico o de salud pública, sino también, en gran medida, es un problema social, principalmente político y de poder.
ya no es solo el rostro sombrío del idilio consensual o una voluntad colectiva planificada, es algo mucho más grande, más inmenso. El mundo vuelve a mirar el abismo, pero con una nueva cara, que ha borrado las fronteras entre los estados, naciones, continentes de una forma completamente original y espectacular, sin armas, sin tecnología militar, sin sangre. Es una nueva y significativa escala del nihilismo, no porque se desarrolla en una era del nihilismo, sino porque utiliza el nihilismo como método, como una forma y acción política global y extendida, que adopta configuraciones casi no violentas. Sin embargo, bajo el pretexto de una amenaza sanitaria, los espacios públicos, um, espacios políticos se han estrechado bruscamente. Los espacios personales e incluso el cuerpo de un individuo se ha convertido en objeto de la política y de la acción de poder. La amenaza real o virtual ya no proviene de un enemigo, un adversario o un antagonista específico contra quien hay que luchar, a quien hay que oponerse o frente a quien hay que definirse en términos políticos convencionales. La amenaza ya no tiene una forma política o ideológica específica, se atomiza en cuerpos, tanto públicos como privados, y lo más importante, lo hace apolíticamente. Así, la amenaza se convierte en falta de seguridad, que puede estar en todas partes o en ninguna, porque solo es visible como consecuencia, como un hecho consumado de la agresión. Estas consecuencias son devastadoras, no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos de desestabilización de la normatividad política, que muta frente a esa amenaza devoradora. Y las imágenes últimas del mes pasado de Shanghai absolutamente estremecen en este sentido. En otras palabras, el mundo está inmerso en el estado de excepción de Carl Schmitt, pero a escala global. Está en el campo de George Agamben, de escala global. Donde el poder administra la nuda vida, es decir, la vida que está en el umbral de lo humano y lo no humano, incluido solo por su exclusión. Eso quiere decir expulsada de toda existencia política. En este momento, este es para mí el momento de la muerte de la política, su meridiano cero, la destrucción de todos los espacios, tanto públicos como privados. Es la erosión de todas las relaciones políticas, sociales, culturales. Es la deshumanización de la persona, que queda convertida en el cuerpo enfermo de una sociedad enferma. Pues por muy diferentes que pueden resultar o sonar esos tres fenómenos políticos, el consenso, su lado opuesto, totalitarismo o, digamos, confinamiento pandémico. La intuición me dice que en el fondo, todos ellos tienen algo en común, algo que les es inherente en su proceder, en su forma de realizarse en los espacios públicos y en los espacios políticos, y que desde luego afecta el curso de acción política asociado a la negación de la esencia misma de la política.
Es precisamente eso es lo que modifica la política, la distorsiona, la transmuta. Tres fenómenos políticos tan distintos entre sí son diferentes, para mí son diferentes expresiones o manifestaciones de su fundamento común. Este fundamento común que yo he llamado nihilismo político. La realidad política del tiempo de confinamiento muestra claramente los deslímites del nihilismo político, sin importar dónde se desarrolla, en China o Italia, en Estados Unidos o Venezuela. Si las expresiones del nihilismo político como el rostro oscuro del idilio consensual y la voluntad colectiva planificada han sido suficientemente formuladas y conceptualizadas tanto en la teoría política como en la filosofía política, lamentablemente, este fenómeno de encierro pandémico es todavía tratado de una forma bastante superficial. Desde luego que algunos autores están tratando de reflexionar sobre este fenómeno, asociarlo a otros fenómenos, pero por ahora no hay nada concreto, no hay nada formulado teóricamente. Y lo más importante, que este fenómeno de ninguna manera por ahora están ligando a otros dos, que es el consenso y el totalitarismo en cualquiera de sus facetas dictatoriales. Pues bien, esto sería mi trabajo para los últimos, digamos, unos cuantos meses para tratar teóricamente sustentar, ligar y sustentar desde luego estos tres fenómenos y describirlo, tenerlo pues presente porque la comprensión del nihilismo político como un fundamento que cada vez gana mucho más adeptos, mucho más, digamos, inconscientemente procederes en la política, no solamente locales, nacionales, sino de forma global, merece ser estudiada, teorizada y debatida. Pues con mi esfuerzo voy a tratar de colocar esta pequeña, digamos, granito de arena para este debate sobre estos tres fenómenos y desde luego con énfasis, importante énfasis, sobre el fenómeno de encierro pandémico. Muchas gracias.